Que tú, Señor y Dios, seas, Señor y Dios, con cada uno de ellos. Y que tu palabra, que tiene poder, Señor, se manifieste en la vida de cada uno de ellos, Señor, para alabanza y exaltación de tu nombre. Para que al entender tu palabra, Señor, nosotros seamos hacedores de la misma, Señor. Y no solamente oidores, olvidadizos, como dice tu palabra, sino que seamos hacedores, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, Jesús. Amén. Ya denle un aplauso al Rey. Bueno, qué bendición saludarles a todos. Qué bendición. Tomen asiento. Bueno es estar en la casa de Papá Dios. Amén. Bueno es haber sido lavado por la sangre del Cordero. Qué bueno es saber que nuestro Dios ha sido bueno. ¿Para cuántos Dios ha sido bueno? Denle un aplauso al Señor porque Dios ha sido bueno. Muy bien, qué bendición, qué bueno. Y bueno, qué bueno, es agradable estar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo que baja por la barba de Aarón, dice la palabra de Dios. ¿Listo? Qué bueno, estamos leyendo estos días, bueno, hace unos días estamos en el tiempo aquí en comunión y salió un pasaje que justamente es el que voy a traer hoy para estudio. Y pues bueno, ciertamente el tema que voy a tratar tiene que ver con esto, aunque no directamente. Y sabemos que los celos son muy nocivos. Los celos son muy nocivos. Los celos humanos son hiper mega nocivos. Ciertamente hay mucho daño cuando hay celos. Y hay una canción que yo escuchaba cuando estaba antes de llegar a los pies del Señor. Y pues obviamente que no la volví a escuchar, pero cuando estaba preparándose me vino esa relación, hablando de los celos. Y hay una canción y yo me puse a googlear porque no me acordaba ni qué decía, pero me acordaba era una frase nomás. Y la canción decía o dice así algo, me puse a investigar ahí, escribí una frasecita. Y dice este hombre de los celos, dice, celos que han vuelto mi mundo al revés. Muy tremendo. Dice, mataste el amor que encontré. O sea, el hombre estaba solo porque se quedó celoso o porque se fue y se puso celoso. Dice, eres la causa del dolor y de mi temor. Y ahora estoy solo por culpa de estos celos. Así dice el estribillo. Y no vengo a cantarles a ustedes música que no sea del Señor. Ojo que obviamente que no. Y la verdad, ni siquiera vengo a hablarles directamente de qué son los celos, por qué se producen, que no, tampoco. Tampoco vengo de pronto desde el púlpito a hablar de aquellos que son celosos y dicen, no, claro, el pastor ya me está echando vaina. No, tampoco vengo a hablar de eso. Lo que pasa es que lo traigo a colación porque en la palabra de Dios, específicamente el número 5, hay un pasaje bien, pero bien impresionante como todo lo de la Biblia. Y ese pasaje habla sobre la ley de los celos, literal. Incluso la Reina Valera lo subtitula así, la de las sociedades bíblicas, la ley de los celos, sobre los celos. O sea, hay una ley, o sea, hay un capítulo, o más bien casi todo un capítulo de la palabra del Señor que habla sobre los celos, los celos. Y en ese capítulo hay una figura súper importante y es el sacerdote. ¿Listo? Entonces, no voy a hablar de los celos como tal, pero tengo que referirme al capítulo, pero voy a hablar del papel que cumplía el sacerdote cuando algún hombre consideraba que su esposa lo estaba engañando, pero que no habían evidencias del engaño, y entonces al hombre se le despertaba algo que la Biblia llama el espíritu de celos. O sea, dijo, me está engañando, pero no tengo pruebas. Sí, no sabía, no había visto nada, no era nada fijo, pero comenzaba él a tener una desconfianza muy fuerte. Entonces, ¿qué hacía? Iba y llevaba a su esposa, ¿cierto?, hasta donde estaba el sacerdote. Y bueno, el sacerdote hacía una serie de cosas para saber si realmente ella lo había engañado o no lo había engañado. ¿Listo? De eso es lo que vamos a hablar específicamente, es del sacerdote, del papel del sacerdote. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hablar del papel del sacerdote en esta labor?
porque estamos viendo desde hace más de un mes, ¿cierto? A Cristo desde el Antiguo Testamento, ¿se acuerda? Entonces ya vimos en Génesis 3:15, vimos las fiestas judías en su relación con Jesucristo de Nazaret. Vimos entonces que Jesús es el ángel de Jehová, ¿se acuerdan? ¿Lo vimos? Y hoy vamos a ver entonces el papel del sacerdote justamente en esta ley que se llama la ley de los celos. Pero vamos a ver ese papel de sacerdote que tiene que ver en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Pero antes de proseguir, quiero decirles que la palabra del Señor nos habla de que Jesucristo es el sumo sacerdote. ¿Listo? Hebreos capítulo 7, versículo 23 y 26 nos dice: y los otros sacerdotes, hablando de los que estaban antes de Jesús, los que venían de Aarón, que venían de la tribu de Leví, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Es decir, no podía un sacerdote estar siempre, porque llegaba a su ciclo de vida, moría y se levantaba otro y otro y otro, hasta que llegó el Señor Jesús, que Él es el sumo sacerdote. Y el versículo 26 de Hebreos dice lo siguiente, Hebreos 7:26: porque tal sumo sacerdote, hablando de Cristo, nos convenía como santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Está hablando ahí de quién? De Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. ¿Listo? Entonces, aclarado esto, entonces vamos a ver y vamos a hacer una comparación entre la ley de los celos en el Antiguo Testamento, o sea, cuando se sospechaba que una mujer había engañado a su esposo, y lo vamos a comparar con un caso de adulterio comprobado, que es la mujer adúltera de Juan capítulo 8. ¿Listo? En el Antiguo Testamento, los levitas, más específicamente los que venían de la tribu de la familia de Aarón, eran los que suplían o hacían las labores de sacerdotes. ¿Listo? Ellos hacían una labor que reflejaba lo que vendría a ser Cristo, pero era una labor limitada. Cristo viene a ser el sumo sacerdote. ¿Listo? Por eso esa tribu de Leví ya no está. Bueno, me refiero en cuanto a la parte espiritual, porque físicamente sí está allá en este momento, allá en el pueblo judío. Y bueno, sabemos todo lo de las profecías que se van a cumplir con todas las tribus, incluyendo la tribu de los levitas. Bueno, con esto en nuestra mente vamos a hacer esa comparación entre un caso de sospecha, ¿sí?, y un caso comprobado. En el caso de sospecha vamos a ver a un sacerdote levita haciendo unas cosas, y esas cosas, pero después en el Nuevo Testamento vamos a ver al sumo sacerdote, pero ya no con un caso de sospecha, sino con un caso comprobado. ¿Listo? Y por eso titulé a este mensaje: celos, malditos celos. Bueno, igual, porque si estás padeciendo eso, créeme que eso no es de bendición. Y la ley y la palabra del Señor nos habla sobre los celos, y vamos a ver qué era lo que hacía el sacerdote, y eso en qué a nosotros, ¿sí?, qué nos dice, qué nos ayuda a entender, para qué nos sirve. Entonces vamos a ir poco a poco y vamos a responder la siguiente pregunta: ¿qué hacían los sacerdotes ante una sospecha de pecado, y qué hace Cristo ante la evidencia de un pecado consumado? ¿Listo? ¿Qué hacían ellos? Y ahora, ¿qué hace Cristo, que es el sumo sacerdote? Porque estamos viendo a Cristo desde el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. ¿Listo? Entonces, lo primero, Él se puso como nuestra ofrenda por el pecado. Hablando de Cristo, Cristo se puso como ofrenda por nuestro pecado. Y ahora sí, vayan al caso en cuestión. Vayan conmigo a Números capítulo 5, versículo 11 al 16. Dice: también Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: si la mujer de alguno se escarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiera testigo contra ella, ni ella hubiera sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él espíritu de celos, ahí está, tenía una cosa ahí de sospecha, el hombre ponía: no, esta mujer me engañó, dice acá, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella mancillado, o viniere sobre el espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado. Entonces, dice la palabra del Señor:
el marido traerá a su mujer al sacerdote. Ahí entra el sacerdote, ¿listo? ¿Qué hace ese sacerdote? Y con ella trae su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordatoria que trae a la memoria el pecado. Entonces, ¿qué pasaba? Que si había sospecha, porque si la mujer o el hombre eran encontrados en el acto del adulterio, los dos tenían que morir. Deuteronomio capítulo 22, versículo 22. La ley decía, era clara, y decía que si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos ¿qué? ¿Ambos qué tenían? Morir. Pero el caso de Números 5 es el caso es de una sospecha, no se sabía. Y uno dice, oiga, esas cosas tan raras. Pero mire, en la antigüedad no era raro. Esto era una costumbre que el Señor estableció, y de hecho es un acto de misericordia, porque ¿sabe qué hacían las otras culturas? ¿Sí? Cuando un hombre sospechaba que una mujer le había sido infiel, ni le preguntaban. ¿Saben qué hacían? Cogían a la mujer, la echaban a un río bien frondoso, ¿sí? Un río, a lo más tremendo de un río, a lo más profundo de un río, la echaban. Y si ella salía a flote y podía nadar, era que era inocente. Y la mayoría moría. Entonces, esto no es, al contrario, la ley que establece Dios es una ley demasiadísimo lleno de amor, porque lo otro era que si la mujer no se encontraba inocente, el que quedaba mal, ¿quién era? El marido, porque eso era a vista de todos, o sea, todo el pueblo. O sea, no era que venga aquí, venga y hacemos esto acá, no. Eso era, todo el mundo se enteraba que ahí había un caso de una mujer. Imagine cómo estaba esa mujer a vista de todo el mundo, que todo el mundo la viera. Pero si era inocente, pues el que quedaba mal era pues el marido. Entonces nos dice que él tenía que llevar a su esposa y tenía que llevar una ofrenda. O sea que el pecador se presentaba, entre comillas, supuesto pecador, todavía no se sabía, se presentaba ante el sacerdote con una ofrenda. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nadie se podía presentar ante el sacerdote si no llevaba una ofrenda. Éxodo 23:15 dice, y nadie se presentará con las manos vacías. Nadie, siempre tenían que presentarse con una ofrenda. En este caso era una ofrenda especial por el caso que estaban allí. Entonces lo primero es que se presentaba con esa ofrenda. La Biblia nos dice que Cristo no solamente es el sumo sacerdote, o sea, el que se presenta el pecador ante Cristo, sino que Cristo mismo es la ofrenda por el pecado. Hebreos capítulo 10, versículo 12 al 14. Vayan conmigo o leanlo aquí. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cristo no solamente es el sumo sacerdote que al que llega el pecador tiene que llegar como en el Antiguo Testamento ante el sacerdote. Ahora se presenta el pecador, es ante Cristo, y Cristo no solamente lo tiene enfrente, sino Cristo es la ofrenda por el pecado. La ofrenda, Él se ofreció por nuestro pecado, por tu pecado y por el mío. Amén. Ahora vamos a ver qué tiene que ver esto con la mujer de Juan 8. Van conmigo a Juan 8, capítulo 8, versículo 11. Y dice la palabra del Señor en Juan 8, se los contextualizo. En Juan 8 dice que había una mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio. Es decir, estaba teniendo relaciones sexuales ahí con un hombre que no era su marido. Y la sacaron, sobre todo los religiosos importantes de esa época, la sacaron para que Jesús dictaminara algo. Porque ellos decían, si Jesús llega a perdonarla, entonces Jesús está en contra de la ley, porque la ley dice que toda persona encontrada en el adulterio tenía que morir. ¿Sí? Pero si Jesús decía apedréenla, entonces ¿qué pasaba? Que ellos iban a decir, entonces ¿dónde está el amor que Él está predicando? Esa es la situación
de Juan capítulo 8. Entonces la traen ante Jesús y dice la palabra de lo siguiente en Juan 8:11. Ella dijo, ninguno, Señor. Él le pregunta, ¿dónde están? Acuérdese que ellos están ahí, están con la piedra, un grupo de sacerdotes y de gente está a punto de ¿qué? De apedrearla, porque esa era la ley. Pero el Señor los confronta con ellos mismos y ellos se van yendo uno por uno y al final no la apedrean y se queda solamente él, la mujer adúltera que había estado en el adulterio, y él, o sea Jesús. Y la Biblia dice lo siguiente, ella dijo, le dice el Señor, ¿quiénes se quedaron aquí? ¿Quiénes te acusan? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo ¿qué? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Cuando él le dice ni yo te condeno, no solamente era porque Cristo nunca pecó, sino porque él mismo cuando dice ni yo, cuando él se pone, él está diciendo yo pago por tus pecados, amén. Él está diciendo con su propia presencia que el pecado de esa mujer era pago en él, lo que él iba a hacer en la cruz, que iba a derramar su sangre en la cruz, aún por el pecado de ella, amén. Ahora, ¿qué tiene que ver ahora con nosotros? Yo le voy a decir algo, no se vaya a molestar conmigo, pero es la verdad, la palabra. Cuando Jesús nos encontró, nosotros estábamos en el acto mismo del pecado. Algunos estábamos en el acto mismo de la mentira, otros estábamos en el acto mismo del alcoholismo, otros estábamos en el acto mismo de la fornicación, estábamos en el acto mismo de la brujería, estábamos en el acto mismo de la idolatría, estábamos en el acto mismo del pecado. Nosotros no podemos decir que quién sabe si éramos pecadores como aquellas mujeres que están descritas en Números 5. Nosotros sí podemos relacionarnos con aquella mujer de Juan capítulo 8. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando Jesús vino a nuestra vida, lo que nosotros teníamos para darle a él era solo pecado. O sea que a nosotros fuimos encontrados en el acto mismo del pecado, y así nos encontró el Señor. Y el Señor entonces nos acercamos a Él, y entonces Él no solamente nos dice vengan a mí, sino que Él mismo allá en la cruz dijo yo pago por tu pecado. Y por eso el Señor te dice hoy ni yo te condeno, pero también te dice ve y no peques más, aleluya. Él es la ofrenda y yo era ese pecador. A mí sí no me tenían que decir vamos a ver si sí, ¿será que este estaba pecando? No, yo estaba pecando cuando Jesús me encontró en la vida, y tú estabas pecando cuando Jesús te encontró en la vida. Y ¿sabes qué? Él pagó por tu pecado, porque tú no tenías la manera, ni yo tenía la manera de ofrecerle nada a Jesús. No le podemos ofrecer nada cuando llegamos a los pies de Él. Nada. ¿Qué puede uno decir? ¿Le va a ofrecer mi corazón? Ahí es donde está todo contaminado el asunto. ¿Le va a ofrecer? ¿Qué le ofrezco por mi pecado? Nada. Y como no hay nada que le podamos ofrecer, Él se ofreció a sí mismo como ofrenda, como olor grato ante el Padre Celestial. Por eso no solamente es el sumo sacerdote ante el que llega el pecador, sino que también Él la ofrenda por tu pecado y por el mío. Y en el Antiguo Testamento era una sospecha de pecado, en el Nuevo Testamento viene por los autores del pecado, que fuiste tú y que fui yo, y Él pagó por ti y pagó por mí en la cruz, y te vuelve a recordar, si tú te arrepentiste, ni yo te condeno, aleluya. Entonces venía, ¿no? Vamos otra vez el pasaje. Entonces venía la mujer, o el hombre traía a la mujer. Lo primero que hacía era entregar su ofrenda, porque nadie se podía presentar con las manos vacías. Presentaba la ofrenda ante el sacerdote y ahí comenzaba todo, con la presentación de esa ofrenda. Ya vimos qué significa, que Jesús no solamente nos atiende, nos recibe, sino que Él es la ofrenda. Diga conmigo, es la ofrenda.
La única ofrenda. Diga conmigo, la única ofrenda. No hay otro. No se puede, no hay más ofrendas. Ahora vamos a seguir con la lectura de número 5. Vamos desde el versículo 16 al versículo 22. Y dice: y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová, y luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo y lo echará en tierra. Acordemos que primeramente el tabernáculo eran unas carpas que se subían o se colocaban, pero eso era tierra. Pero se consideraba que todo lo que estaba dentro del tabernáculo era santo. Luego esa tierra también era santa, era tierra santa. Y hará el sacerdote, dice la palabra, estar en pie a la mujer delante de Jehová, descubrirá la cabeza de la mujer. Al descubrir la cabeza era en señal de vergüenza. Y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de los celos. Le decía: mire, usted pecó, o de pronto pecó. La ofrenda conmemorativa, recordativa, que es la ofrenda de los celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrearán maldición. Y el sacerdote la conjurará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo y no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Más, si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y has cohabitado contigo, o ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, dice versículo 22, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer: Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá: amén, que significa así sea. O sea, la mujer tenía que tomarse esa agua y decir: lo que usted ha dicho, así debe ser, le dice al sacerdote. Una vez mirando más otra vez el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 8, pero ahora en el versículo 5, vamos a Juan 8:5 nuevamente, porque estamos haciendo el paralelo, y dice: y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Acuérdense que la mujer de Juan 8 sí fue encontrada en el acto mismo del adulterio. Tú pues, ¿qué dices? Entonces le están diciendo aquí al Señor Jesús: la ley dice esto. ¿Por qué? Porque acordémonos que la ley fue establecida para esos casos. ¿Quién estableció la ley? El mismo Dios. Vayan conmigo a Levítico capítulo 20, versículo 1. Levítico 21. Penas por actos de inmoralidad. Habló Jehová a Moisés. ¿Quién es el que está hablando? Y mire lo que dice en el versículo 10. Versículo 10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente ¿serán qué? Muertos. La pena era la pena capital, como ya les dije. ¿Qué pasaba? Que ella tenía que tomar de la copa, de esa copa, volviendo al número 5, que era la copa de la ira de Dios, porque había pecado, ¿sí? Pero si ella era culpable, se le iba a hinchar el vientre y todos se iban a dar cuenta. Incluso cuando habla del muslo, está hablando incluso que iba a abortar. Lo más tremendo es que esto era una acción que era netamente de Dios. ¿Por qué? Porque los elementos usados allí no eran veneno. O sea, realmente el que tenía que intervenir para que esa mujer se le hinchara o no el vientre, realmente sí era Dios. ¿Sí es claro? O sea que el único que sí sabía si esa mujer había pecado era ¿quién? Dios. Y entonces, si la mujer había pecado, ¿qué va a pasar? Que igual se le iba a notar e igual la iban a apedrear. ¿Sí es claro? Entonces, en eso le caía la ira de Dios. Y ahí el sumo sacerdote el sacerdote de esa época, cogía la copa y se la daba a beber a la mujer. La copa de la ira representa el castigo de Dios por el pecado.
De tal manera que ustedes se encuentran, por ejemplo, en Isaías 51:17. Dice: despierta, despiértate, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ¿qué? De su ira. ¿Listo? En Apocalipsis capítulo 16 versículo 1, el Señor dice en su palabra que el pecado, Dios, o sea, Él va a juzgar a los pecadores, y hablando del pecado, dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramar sobre la tierra las 7 copas de ¿qué? Las copas de la ira. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? El Señor compara esto aquí en la palabra del Señor con su ira. ¿Con su qué? Con su ira. O sea, con el castigo que tenía que asumir la persona que pecaba. ¿Es claro? Hasta ahí todos claro. Si alguno tiene una pregunta, me la hace el viernes. Ahorita no. Y ahora vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. Y dice: al que no conoció pecado, está hablando de Cristo, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y leamos también 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Vivificado qué? En el, por favor. Vivificado en el Espíritu. Entonces, lo que nos está diciendo aquí la palabra del Señor es que el mismo Señor tomó la copa de la ira por nosotros. Él asumió en sí el pecado, la ira o las consecuencias para nosotros, que eran la destrucción eterna, era o fue derramada ¿sobre quién? Sobre Jesús. Amén. Sobre Cristo. ¿Por qué? Porque por amor Él se entregó por nosotros. Y lo más tremendo no solamente es que el Padre derramó su ira sobre Él, sino que la palabra nos dice en San Juan capítulo 18 versículo 11 que el Señor Jesús sabía lo que iba a tomar. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, porque la copa que el Padre me ha dado no la debe beber. ¿Y cuál copa era esa? ¿La copa de la qué? De la ira de Dios. Cristo recibió la ira del Padre por tu pecado y por el mío. Amén. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote le daba a beber al pecador o al supuesto pecador la copa para que él se la tomara, y ahí vendría la maldición. En el Nuevo Testamento, el sumo sacerdote no le da a uno la copa. ¿Sabe qué hace él con la copa? Él se la tomó en la cruz. Dele un aplauso al Rey. Él se tomó toda la ira por nosotros. El Señor, allá frente a esa mujer adúltera en San Juan capítulo 8, sabía que esa mujer había pecado, sabía que lo que le esperaba era la muerte. ¿Y sabe qué le está diciendo ahí? Ni yo te condeno, yo voy a morir por ti, por tu pecado. ¿Qué tenía que hacer ella? Arrepentirse. ¿Qué más le tocaba hacer? Ve y no peques más, es lo que le está diciendo. Así que, viendo esta ley de los celos, podemos ver también lo que el Señor hace con los que sí somos pecadores, y es que en lugar de que nosotros tomemos de la copa de la ira, Él tomó esa copa en la cruz, y eso me llena a mí de gratitud y me debe llenar de fidelidad para con Él, porque esa copa me la debí tomar yo, pero se la tomó Él por causa mía, y para Él sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Mientras que el sacerdote se la va a tomar a la persona, Cristo, el sumo sacerdote, viene y se la toma. Tan bonito nuestro Señor por nosotros. Amén. Sigamos con el asunto de lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Número 3, ¿qué más hacía ese sacerdote? ¿Y qué hace más bien nuestro sumo sacerdote? Colocó nuestros pecados en donde se puedan borrar fácilmente. Número 3, no vuelve a tener memoria de nuestros pecados. No vuelve a tener memoria. Sigamos con la lectura de número 5. Entonces ya vimos entonces que el sumo sacerdote no solamente recibe al pecador, sino que él es la ofrenda por el pecado. No solamente le da la copa, sino que él se la toma
Ahora el sumo sacerdote se toma la copa de la ira y por eso no vamos nosotros a la condenación eterna. Y número 3, no vuelve a tener memoria de los pecados. Y esto quiero que lo tenga bien presente, pero muy presente, muy presente. Miren, cuando estamos haciendo la lectura de número 5, vamos a ver lo siguiente. Vayan conmigo a número 5, versículo del 23 al 31. Y dice: el sacerdote escribirá maldiciones, o sea, vuelve a tomar la historia y la vuelve a contar, ¿listo? El autor, es decir, Moisés, quien está escribiendo, vuelve a decir, escribe una parte de lo que hacía el sacerdote cuando le daba a tomar, pero vuelve a retomar la historia y cuenta una partecita que no había dicho antes, ¿listo? Y es la que vamos a ver ahorita. Y dice aquí: el sacerdote escribirá esta maldición en un libro y las borrará con las aguas amargas, y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos y la mecerá delante de Jehová y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella y lo quemará sobre el altar, y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas, y si fuera inmunda, hubiera sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviera limpia, ella será libre y será fecunda. Esta ley de los celos, cuando la mujer cometiera infidelidad contra su marido y se amancillare, o del marido sobre el cual pasare espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, la presentará entonces delante de Jehová, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de iniquidad y la mujer será llevada por su pecado, obviamente si era encontrada culpable. Voy a leer este mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente, en Números 5:23, que dice de la siguiente manera: entonces el sacerdote escribirá estas maldiciones en un trozo de cuero y luego las lavará para que caigan dentro del agua amarga. Aquí se nos aclara. Entonces el agua que ellos cogían, o lo que ellos hacían allí, era que cogían en un vaso, la ofrenda ya la tenía en la mano porque era la ofrenda por el pecado, y ella en el otro tenía el vaso. El sacerdote echaba un poco de polvo de la tierra de ahí, ¿sí? En ese vaso de agua. Después cogía y escribía los pecados, o sea, esta mujer puede ser que haya cometido adulterio, lo escribía. Y entonces, por haber cometido adulterio, lo que le espera es que se le hinche el vientre, que quede infértil, y obviamente después que la apedree. Todas las maldiciones. La escribía de tal manera que después él cogía agua y la echaba encima del trozo de cuero. Esas letras que estaban ahí caían, o sea, el material, la tinta, ¿sí? Caía dentro del vaso y ella se la tomaba. ¿Listo? O sea, se tomaba con todo eso. Pero el asunto es este: que si ella había sido sorprendida y si hubiera pecado, ya sabemos que esa mujer moriría. ¿Listo? Ya estaba sentenciada. Si no, pues no le pasaba nada. Ahora esto nos transporta a Juan capítulo 8, versículo 6 y versículo 8. Y yo quiero que tengan muy presente esto. Dice Juan 8:6: mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. La escena es esta: traen a la mujer que sí fue sorprendida, que sí estaba en pecado, ¿cierto? Y está ahí enfrente para que la apedreen. Ahí enfrente del Señor, está la mujer, y están aquí todos los que están a punto de darle piedra. Y el Señor dice que se inclina y comienza a escribir. ¿Quieren saber lo que escribió el Señor? No, pues yo no les voy a decir para que vean. No, ya ahorita miramos. Entonces comenzó a escribir. ¿Qué escribiría el Señor? Pero mire dónde lo escribe. ¿Lo escribe dónde? En tierra. ¿Listo?
Eso lo hizo 2 veces. Versículo 8 vuelve a mencionar lo mismo. Dice la palabra del Señor: e inclinándose de nuevo. ¿Cuántas veces lo hizo? 2. Hacia el suelo siguió escribiendo. ¿Dónde? En la tierra. No tenía un cincel, no tenía algo que hubiera dejado como la marca. Lo estaba escribiendo con su dedo, con su dedo. Y cuando él estaba escribiendo, él les había dicho a ellos: si alguno es libre de ¿qué? De pecado, tire la primera piedra. Desde que el Señor escribió eso en el suelo hasta el día de hoy, nadie sabe qué fue lo que escribió. ¿Por qué? Porque cuando el Señor está escribiendo, al igual que en el Antiguo Testamento el sacerdote escribía las maldiciones, no podemos saber si esas que estaba escribiendo eran las maldiciones del pecado de la adúltera o las maldiciones de los que estaban ahí con ella, a punto de apedrearla. Lo que sí es cierto es que lo que él escribió, el viento se lo llevó, y gloria al Señor, porque no se sabe qué escribió, y pasan los años y pasarán los años. ¿Y por qué no se sabe? Porque cuando Dios te perdona de verdad y nunca se vuelve a acordar de tu pecado. Aleluya. La palabra nos dice en Hebreos capítulo 4 versículo 15 que nuestro Señor es el sumo sacerdote, y nos lo dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestros pecados, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16 de Hebreos capítulo 4 dice la palabra del Señor. Vayan conmigo. Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y Miqueas, que ya lo conocemos muy bien también, Miqueas capítulo 7 versículo 18 al 19 nos dice: que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia, dice la palabra de Dios. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El sacerdote anteriormente, sin ningún tipo de misericordia, escribía ahí en una cosa de cuero, para que esa cosa con el agua cayera, para que la persona que estaba siendo ahí inspeccionada se la tomara. Pero nuestro sumo sacerdote no escribe en un cuero, no escribe con una tinta que no se pueda borrar, sino que él escribe en el suelo, para que con el paso del tiempo nadie se pueda volver a acordar. Y él dice que ni él vuelve a tener memoria de dos pecados, de tus pecados ni de los míos. Amén. Denle ese aplauso, Señor. Claro, yo tengo que arrepentirme. Eso no es así nomás. Eso no es que yo me presento ante el Señor y digo: ya me perdonó, ya. No, yo tengo que arrepentirme de corazón. Yo tengo que decirle: Señor, me declaro culpable. Señor, yo sé que soy culpable. Yo acepto que yo era como esa mujer, o lo que estaba haciendo esa mujer. No como una mujer obviamente, pero sí lo que estaba haciendo en pecado. Yo fui sorprendido en el acto mismo de la mentira. Yo fui sorprendido en el acto mismo de la borrachera. Yo fui sorprendido en el acto mismo del pecado. Pero cuando le pedí perdón al Señor, Él colocó mis pecados, y como hizo con esa mujer, también lo hizo conmigo y lo hizo contigo si te arrepentiste de corazón, y los escribió. ¿Y sabes qué? Ya dice: nunca vuelve a tener memoria de ellos. Amén. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para enrostrarle el pecado a otra persona? Para recordarle, si la persona ya se arrepintió. Si yo me arrepentí de corazón,
Yo tengo que saber que Dios ya me perdonó. Amén. Y si Él ya me perdonó, yo también debo hacer lo mismo con mi prójimo. Y yo te digo algo: si tú pecaste, y todos pecamos, quiero decirle que aquí todos tendrían que levantar la mano. Yo tendría que levantar las dos, los pies y todo. Mi hermano, pero le pedí perdón al Señor. Y si tú le pediste perdón al Señor, Él ya te perdonó. ¿Ya te qué? ¿Cómo sé que yo ya pedí perdón? ¿Cómo ya sé que realmente estoy arrepentido? Porque ya no estás haciendo la misma acción. Así se sabe, así, palabras más. Eso es lo que llama el Señor frutos dignos de arrepentimiento. Porque ya no estás haciendo lo mismo que hacías ante esa misma situación. Así que te dice el Señor hoy: no te sigas martirizando por algo que tú ya confesaste. Porque en teología hay algo que yo les he dicho, que es: pecado confesado es pecado ¿qué? Juzgado. Pecado confesado es pecado ¿qué? Juzgado. Y Dios no te vuelve a condenar por ese pecado del cual tú ya te arrepentiste. Siéntete libre de la culpa. No dejes que el enemigo ni nadie venga a atormentar tu mente y tu corazón, porque tú le pediste perdón al Señor, y en el momento en que le pediste perdón, es como si eso que estaba escribiendo se lo llevó el viento, donde ni Dios se vuelve a acordar de él. Dale un aplauso al Señor, porque esa es la misericordia de Dios. Mi hermano, yo decía: gloria al Señor. Esto cuando lo leímos acá, y yo decía: wow, tremendo cómo el Señor obra, tremendo lo que el Señor hace. Mis hermanos, los fariseos que estaban ahí eran re pecadores, tan pecadores que su conciencia no los dejó apedrear a aquella mujer, porque el Señor se acuerda que le dijo: el que esté libre de ¿qué? Eso quería decir que ¿qué? Que ellos estaban como pecados. Y después el Señor le dice: ni yo. ¿Y por qué ni él? Porque él sí estaba libre de pecado. El único que hubiera podido coger una piedra y lanzársela a ella era Jesús. Pero Jesús le dice: ni yo te condeno. Pero después va y le dice: pero ojo, ve y no peques más. Cuando el Señor nos perdona, no es la carta libre, la vía libre para que nosotros sigamos haciendo lo mismo. Al contrario, es una responsabilidad que tenemos. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento el Señor viene. ¿Sí? No sabemos en qué momento la persona está pecando, y mire, se le cauteriza el corazón, se le endurece el corazón. Y quiero decirte algo: que si a una persona se le endurece el corazón, después grave, va a pecar y no se le va a dar nada. Por eso debemos que cuidarnos. El Señor te perdonó, no vuelve a enrostrarte ese pecado que tú cometiste, del cual a veces alguien viene y te lo enrostra, o de los cuales tú mismo te estás, o tú misma te estás echando palo todavía. Cuando tú dices: ay, es que yo me acuerdo el día en que me robé esa plata. Pero tú dijiste: listo, perdóname, Señor, porque sé que robar es malo. Y le pediste perdón al Señor, devolviste el dinero. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que cuando tú vuelves y dices: Señor, yo sé que me tumbé y claro, me está yendo mal, y te sigues dando látigo, y el Señor te dice: ¿de qué me estás hablando? ¿Qué me estás diciendo? ¿De qué plata estamos hablando? No de esa que me tumbé hace como 10 años. ¿Cuándo? Venga y miro aquí en la historia a ver dónde dice: venga, yo creo que cuando una persona se está latigando así, después de que se arrepintió, el Señor ya dice: ¿sabes qué, hijo? Le dice el padre al hijo: ¿tú te acuerdas que escribiste allá en la tierra? Allá cuando la mujer adultera. Y el Señor le dice: y no sabemos de qué pecado me estás. No, eso se lo llevó el viento. Porque cuando Dios perdona, perdona de verdad. Amén. No te latigues por algo que tú ya te arrepentiste. No le permitas a otro ser humano que te enrostre el pecado del cual tú ya te arrepentiste. No le des ese derecho. Si ya te arrepentiste, porque si no te arrepentiste, pues ¿cómo le vas a decir al Señor algo? Pues tienes que arrepentirte.
Pero si te arrepentiste, mi hermano, ¿sabes qué? El Señor ya no se vuelve a acordar. No dejes que la culpa siga obrando. Hay personas que pasan años y, pero fue, y lo que yo hice, sí lo hiciste, sí estuvo mal, pero ya, no te des más palo, no te des más látigo, ya pasó, amén, ya pasó. Si te arrepentiste de corazón, mi hermano, mi hermana, no le permitas eso ni a tu propio ser, ni al enemigo, ni a nadie, amén, amén. Porque Dios te perdonó, y cuando Dios te perdona de verdad. Dele un aplauso al Señor. ¿Qué diferencia con el sacerdote arónico? ¿Cierto? Que sí decía de una manera y misericordia: tómese eso. El Señor dice: yo me lo tomo por ti. Escriba eso. Y el Señor dice: yo lo escribo por ti. Y ahora vive tranquilo. Amén. Tenemos un sumo sacerdote. Por eso esta ley de los celos nos lleva a recordar que tenemos un sacerdote que es la ofrenda por el pecado, que se tomó la copa de la ira de Dios, y por eso ni tú ni yo, si nos arrepentimos, no vamos a ir al infierno. Nuestra eternidad está en el cielo junto con el Señor. Amén. Y número 3, Él te perdonó de verdad. Si no has pedido perdón, hoy deberías hacerlo y descansar en que Dios una vez más escribirá eso, como lo escribió con aquella mujer de Juan 8, y se llevará eso. Amén, amén. Denle un aplauso al Señor. Pongámonos de pie. Celos, malditos celos. Espero que nunca se te vaya a olvidar ese nombre de la prédica, porque ese nombre tiene que ver con nuestro sumo sacerdote, quien es la ofrenda por el pecado, quien tomó la copa de la ira que te correspondía tomarte a ti y me correspondía tomar a mí. Y número 3, porque Él nos dice que no vuelve a tener memoria de nuestros pecados. Y yo te voy a invitar a ti a que cierres tus ojos, a que levantes tus manos al cielo. Yo no sé tu vida, yo no sé cómo estás tú delante del Señor, pero hoy te ofrece una oportunidad más para que te arrepientas, si es el caso. Si hiciste algo que está en contra de la palabra de Dios, hoy el Señor te dice, arrepiéntete de corazón. Y arrepentirte de corazón es: pídele perdón a Dios, pídele perdón. Dile: Señor, te pido perdón porque pequé, porque yo fui sorprendido en el acto del pecado. Dígale ahí al Señor: tú fuiste sorprendido en el acto del pecado. Quiero decirte esto, te doy esa noticia. Sobre tu vida no había una sospecha de pecado. Tú fuiste sorprendido en el acto, sorprendida en el acto del pecado, en el acto de la mentira, tal vez en el acto de la brujería, tal vez en el acto de la idolatría, tal vez en el acto del robo, tal vez en el acto de la injusticia. Y hoy el sumo sacerdote te dice que Él fue la ofrenda por el pecado, que Él fue a la cruz y como cordero pagó por ti y por mí, que no dijo nada mientras los llevaban allá a ese matadero llamado cruz, y Él fue en silencio. Y cuando Él iba en silencio hacia allá, iba porque te amaba. No iba porque fuera débil, iba por amor a ti y por amor a mí. Y hoy dale gracias al Señor, porque tú fuiste sorprendida en el acto mismo del pecado, pero Él pagó por ti. Ahora tú te puedes presentar ante Él con tu corazón y decirle: Señor, gracias. Hoy me someto, Señor, a lo que tú hiciste. Te doy gracias. Quiero decirte que Él se tomó la ira del Padre allá en la cruz,
siendo inocente, no habiendo cometido pecado. Él pagó por ti y por mí, que sí somos pecadores, el inocente por los culpables. Y así tomó la copa de la ira. A diferencia de la antigüedad, que todos, el que era sospechoso de cometer algún pecado se tomaba una copa de maldición. Él se tomó la copa de la ira por nosotros. Por eso Él es el sumo sacerdote. Y Él tomó esa ira. Ya no vivas más con ese pecado, te dice el Señor. Hoy es el día en que le digas: perdóname, me arrepiento de corazón. Ya no quiero seguir más en el acto mismo del pecado. Yo quiero, Señor y Dios, someterme a ti, Señor. El Señor no te trajo a ti hoy para decirte que eras un vil pecador. Hoy te trajo para decirte: hijo, hija, arrepiéntete. Hoy el Señor me dice que te diga que te ha amado con amor eterno y te prolonga su misericordia y te extiende su gracia hoy. Por eso, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día en que le digas: Señor, perdóname. Y si ya te arrepentiste, mi hermano, mi hermana, hoy el Señor quiere liberarte de la culpa. No sigas maltratando tu mente, tu alma, tu espíritu, trayendo a memoria eso que hiciste. Aquí hay personas que se sienten avergonzadas aún, que a veces oran, pero oran con vergüenza ante el Señor por algo que hicieron en el pasado, de lo cual ya se arrepintieron. Y si ya te arrepentiste, hermano y hermana, no sigas cargando con esa culpa. Él escribió lo que hiciste en el piso, no con un martillo, no con un cincel, lo escribió con su dedo. Y el viento lo llevó después de que te arrepentiste. Libérate hoy de la culpa. Hoy libérate de la culpa. Hoy dile: Señor, yo no quiero seguir cargando con este peso llamado culpa. Yo te lo entrego porque tú ya te lo llevaste, pero yo lo estaba cargando. Dile: yo lo estaba cargando. Yo estaba cargando eso. Y yo entiendo, Señor, que tú ya me perdonaste hace mucho y que no quieres que yo lo traiga a memoria. Ese es nuestro Dios. Aleluya, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por este pasaje que nos das, escondido en el Antiguo Testamento, que viene a traernos luz a nuestra vida. Mi hermano, hay muchos aquí que están diciendo: esto que me está pasando es fruto de algo que hice. Mi hermano, si ya no lo estás haciendo, si ya te arrepentiste, Dios no te vuelve a enrostrar ese pecado. Dios no lo va a sacar a la luz nuevamente delante de tu cara, porque Él lo prometió. Y Él dice: ¿qué Dios como nuestro Dios, que coge nuestros pecados y los lleva a lo profundo ya de la mar, donde no vuelve a tener memoria de ellos? Vamos, hermano, hermana, queda libre si te arrepentiste. Siéntete libre. No cargues más con eso del pasado. Te equivocaste, ya pediste perdón. Para adelante, mi hermano, mi hermana. Hoy es el día en que te descargues, en que sientas libertad en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy es el día que dice el Señor: quiero que estemos a cuentas ahora conmigo. Ya no tienes que tomarte la copa de la ira. Yo me la tomé por ti, dice el Señor. Ya no tienes que buscar una ofrenda. Yo soy la ofrenda, dice el Señor. Y hoy el Señor te dice: ya no tienes que tomarte eso que escribimos, que se llamaba pecado, porque ya se fue, ya te perdoné. Y Dios te libera de esa culpa. Dios quiere liberarte de esa culpa. Dios quiere traer libertad. A veces incluso nuestro cuerpo termina somatizando eso.
Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, hoy me libero, no por mí mismo, sino por tu gracia. Hoy libero a mi familia en el nombre de Jesús. Yo sé que ellos tienen que tomar su propia decisión, tienen que arrepentirse si fallaron. Pero hoy, Señor y Dios, declaro que esto que me ha llegado a mí les llegará a ellos también en el nombre de Jesús. Y me declaro libre para tu gloria, para tu honra, Señor. Y me declaro en libertad. Rompo las cadenas de la culpa, no por mi fuerza, sino por lo que tú hiciste en la cruz. Aleluya, Jesús. De una ofrenda de aplausos al que vive, al que reina, al único. ¿Cuántos pensaron que yo le iba a decir qué era lo que estaba escrito? Yo también quería saber, pero cuando el Señor me puso y me dijo: nadie lo va a saber, porque yo no me vuelvo a acordar de esos pecados. Qué bendición, amén. ¿Quién tiene un Dios grande y poderoso, misericordioso, digno de toda alabanza y adoración? Ese es nuestro Dios. Aleluya, Jesús. Toma asiento. Aleluya, Señor. Tenemos un Dios muy bueno. Amén. Toma asiento. Bueno, y ahí en esa libertad que tenemos, con la libertad que Dios nos ha hecho libres, vamos a entregar de nuestra ofrenda, de nuestro diezmo. ¿Qué tal si levanta ese sobre y le dice y lo entrega al Señor en el nombre de Jesús? Si tú envías tu dinero a través de Nequi, DaviPlata, por favor te pido que cuando vengas igual llenes tu sobre y escribas muy grande en la parte de arriba Nequi. ¿Listo? Para llevar el registro, para que todo sea pues como debe ser, en orden. Entonces tú dices: no, a mí me queda más fácil hacerlo por Nequi o DaviPlata. Entonces coloca ahí en el sobre que lo hiciste a través de Nequi o de DaviPlata. Bueno, para cuestiones contables. Ahorita mismo estamos presentando algo que se llama la exógena, una cantidad de cosas de contabilidad ante la DIAN, y nos toca tener todos los datos como es. Así que vamos a bendecir la casa de Papá Dios a través del diezmo y de la ofrenda. Pero hablo en esa libertad. Cuando yo soy libre, me puedo entrar a la presencia y aún diezmar y ofrendar con una libertad impresionante. Dios nos ha hecho libres, amén. Libres. Dios quiere también liberar nuestra economía, y una de las cosas que liberan la economía es el diezmo y la ofrenda. Es el diezmo y la ofrenda. Mire, yo lo único que he visto que cuando uno diezma y ofrenda le alcanza más la plata. ¿Cómo funciona? No sé, solo sé que funciona porque eso lo dice la Biblia. No lo sé cómo, pero que funciona, funciona. Yo lo he visto así. Yo no sé, y creo que Dios extiende su misericordia. Cuando yo en mi economía digo: no, es que no me alcanza, pues ahí estoy en mis fuerzas, ahí estoy actuando bajo mis fuerzas. Estoy diciendo: Dios, es que ya suma y resta y no me alcanza, Señor. Y lo más tremendo es que uno dice: para el Señor de aquí, para el Señor de aquí, para el Señor del arriendo, para el Señor de la luz, del teléfono, pero para el Señor de señores, no, Señor, no. Cuando uno le cree al Señor de señores, aún los otros señores van a tener lo que les corresponde. Amén. Así funciona. Eso es el diezmo y la ofrenda. Es un acto de fe. ¿Un acto de qué? De fe. No sé cómo funciona, pero funciona. Amén. Padre, gracias por este dinero que me permites depositar. Lo entrego con amor, lo entrego con cariño, lo entrego de manera voluntaria. Esta porción de lo que tú me has entregado, me has dado mucho. Yo quiero entregarte esta 10ª parte, es tuyo. Es un acto de voluntad. Es un acto, Señor y Dios, de reconocimiento, Señor. Y lo entrego, Señor, para que tú multipliques, Señor, como tú quieras. Y lo entrego es porque ya lo has hecho, Señor. De hecho, he tenido comida, techo, vivienda, salud. Dice
traigan los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, dice el Señor. Ya saben que si quieren, a través de Neki o David Plata, pueden traer sus diezmos o enviarlos. Si la suma es mucho mayor a lo permitido por estas plataformas digitales, entonces ustedes nos dicen y te damos el número de cuenta que tenemos para esos casos del Banco de Bogotá, para que tú digas, no, yo también quiero bendecir, pero esto se sale de lo que aceptan las plataformas, entonces tú lo puedes hacer. Y dámosle una ofrenda de aplausos de gratitud al Señor. Qué bendición. Bueno, ¿alguien nos visita por primera vez? Que deje su mano levantada. Ya todos son de la casa, todos han venido, ya todos nos dejan su... Ah, mira, ya hay una pareja si me hace el favor, con mi esposa pueden pasar y nos dejan los datos. Queremos orar por ustedes, conocerles un poquito más. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Fuego de Dios. El Señor les bendiga rica y poderosamente. Amén. Y les recordamos entonces nuestro servicio el miércoles a las 6 de la tarde. Les recordamos también nuestro servicio del domingo a las 9 de la mañana, de 9 a 11. Y los jóvenes con nuestro hermano aquí, Felipe. ¿Listo? Entonces, esos son los 3 servicios para esta semana. Si deseas discipulado, nos contactas. Si quieres una visita, también nos contactas. Estamos para servirte. Amén. Y pongámonos de pie. Vamos a orar. En otra oportunidad hablaremos realmente de los celos. Cuando Dios nos lo ponga, ¿qué es eso? ¿Cómo se quitan y demás? Pero yo quiero decirle a alguien que esté padeciendo eso: la mejor manera de quitarse eso o cualquier cosa es acercándose a Jesús, acercándose a los pies del Señor. Conocerás del amor de Cristo, y al conocer del amor de verdad no tendrás por qué estar celando a nadie. Amén. Es la mejor manera. Pero hoy el Señor nos decía que como sumo sacerdote, nuestra ofrenda se tomó la copa de la ira y escribió nuestros pecados, y nunca más vuelve a tener memoria. Levanta tus manos al cielo. Señor, gracias por este día. Señor, te pido que si hay alguien aquí que se encuentre, Señor, enfermo en su cuerpo, Señor, seas tú trayendo sanidad. Trae sanidad a su cuerpo, trae sanidad a su alma, trae sanidad en sus sentimientos, Señor. Trae sanidad a su mente y a su corazón, a su espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, que con tu sangre preciosa esta persona reciba sanidad hoy, te lo suplicamos. También te pido algo, Señor, que antes de que ellos salgan, tú coloques en la mente y en el corazón de la iglesia un corazón generoso, un corazón dadivoso, un corazón obediente, aún en las finanzas, en el nombre de Jesús. Colocamos todos estos retos financieros que tenemos delante tuyo, para que seas tú supliendo de acuerdo a tu maravillosa, Señor, riquezas en gloria, en el nombre de Jesús. Y venimos en tu bendición y nos devolvemos en tu bendición, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Dios les bendiga, les quiero mucho. Pasen por la cafetería.